El rol que juega la pérdida. La pérdida es un crisol. Llega con fuerza indecible a los lugares más profundos desde donde amamos, causando un dolor tal que a menudo no sabemos cómo darle sentido a la desesperación. Los recuerdos, tan nítidos como si estuvieran sucediendo en este momento, bailan frente a nosotros, dejándonos ver una repetición de lo bella que solía ser nuestra vida. Pero esas repeticiones nos hacen llorar. Ver lo que una vez fue es cruel y hermoso a la vez. La pérdida, en verdad, es un crisol. Esta mañana asistí a un funeral. Me puse mucho más emotiva de lo que esperaba. Ella era joven y falleció inesperadamente. Incluso ahora, mi corazón se inflama y duele contra los huesos limitantes de un pecho demasiado pequeño para toda esta aflicción. ¿Cómo podría un corazón hermoso, floreciente y encantador dejar de latir de repente? ¿Cómo es que nunca volveremos a hablar? Cada vez que alguien fallece, yo me entristezco profundamente. Sé que la vida y la muerte siempre van de la mano, pero al parecer yo vivo en negación hasta que me veo obligada a no hacerlo. E independientemente de si conocemos al fallecido o no, nos detenemos ante la naturaleza impactante de la pérdida. La naturaleza sagrada de la aflicción se propaga en nuestras vidas incluso cuando no teníamos una relación cercana con el fallecido. Podemos afligirnos porque no somos ajenos al dolor humano, incluso si por definición somos extraños para esa persona. Y en esa vivencia compartida podemos unirnos a aquellos que ahora están pasando por las primeras devastaciones de la aflicción. Las lágrimas de quienes sí conocieron al difunto parecen fluir lentamente hasta nuestras propias emociones. Nos fusionamos juntos al escuchar el fallecimiento, el duelo y la celebración de una vida que ya no está. De repente los extrañamos porque sabemos qué es extrañar. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la aflicción llega no por la muerte de un ser querido, sino porque alguien decidió rechazarnos? Cuando alguien sencillamente empaca sus cosas, pues ya no quiere amarnos. La pérdida es insoportable. No solo nos afligimos por su ausencia, nos aflige su total falta de interés ante el impacto que su decisión está teniendo en nosotros. La pérdida nos duele, independientemente de la manera en que se muestre. Todos nos identificamos con el dolor de la pérdida. Todos hemos perdido a personas que una vez acariciamos y abrazamos y permitimos una especie de fusión de nosotros con ellos. Y ya sea que se marcharon, se mudaron, se desvanecieron, se alejaron, se esfumaron o fallecieron, el distanciamiento creó una sensación fantasma donde, por costumbre, queremos encontrarlos, pero ya no están allí. Marcamos un número en vano. Pasamos los dedos por las fotografías, pero no podemos sentir el calor de su piel. La pérdida de bromas compartidas, de susurros de medianoche, de conflictos, de viajes juntos, de parrilladas, de opiniones diferentes y todas las otras millones de pequeñas maneras cotidianas en que se hace compañerismo. La historia de nuestras vidas nos incluyó a los dos, y ahora ya no es así. Esto es pérdida. La pérdida es exasperante. La pérdida te hace mermar. La pérdida te menoscaba. No obstante, ¿qué tiene que ver todo este discurso sobre la pérdida con el perdón? Dejar que esta pérdida se asiente es una aflicción nueva. Puede ser una buena cura para la amargura. No escuches esta última oración demasiado rápido, pues tu cerebro puede trasponer las palabras y entender. Asentar una nueva aflicción puede ser la causa de la amargura.
Si bien esto es cierto, recuerda que a veces de la manera en que entraste en una cueva oscura es en realidad la forma en que puedes encontrar la salida. Entonces, quédate conmigo aquí solo un minuto, porque si la pérdida fue la forma en que la amargura entró, quizás volver a visitar la aflicción ayudará a brindar una salida. Primero, permíteme decir lo que es obvio. Esto parece extraño, porque la pérdida y el dolor resultante a menudo son causa de amargura. Lo entiendo muy bien. Cuando la necedad, el egoísmo, la mezquinidad o la irresponsabilidad de otra persona te hizo sufrir pérdida, el dolor puede provocar rápidamente una amargura que ni siquiera sabías que eras capaz de sentir. Pero en lugar de ser solo una visitante invitada, la amargura quiere mudarse directamente a tu vacío, sin pedir permiso. En ese momento, es posible que ni siquiera lo hayas notado o no hayas reconocido lo que pasó, porque al principio los sentimientos amargos pueden sentirse justificables y extrañamente útiles. Si bien el dolor con el tiempo nos ha adormecido, la amargura al menos nos permite sentir algo. No obstante, con el tiempo, la amargura no se conforma con ser solamente algo que despierta algún sentimiento. Quiere convertirse en tu único sentimiento. La amargura no solo desea alojarse contigo, quiere consumirte por completo. Y otra cosa importante a tener en cuenta sobre la amargura, quizás la más importante de todas las cosas a tener en cuenta, generalmente no te permitirá que la llames amargura. En raros casos, reconocemos y confesamos los indicios de amargura que a veces innegablemente se revelan. La usamos como una generalización amplia de resentimiento. Hacemos una oración rápida que es algo así como «Perdona mi amargura», y luego proseguimos a toda velocidad, sin darnos cuenta de que la amargura no se resuelve rápidamente, porque no llega rápidamente. Debe ser nombrada, abierta, explorada y rastreada con diligencia. Y es solo cuando reflexionas profundamente para determinar dónde está dentro de ti que serás impulsado a darte cuenta de que necesitas lidiar con eso. Entonces, comencemos aquí. La reflexión profunda de dónde las huellas de la amargura se infiltran y te sacan la vida, así como a todos los que se topan contigo. La amargura se disfraza de otras emociones caóticas que son más difíciles de atribuir a la fuente original de dolor. A continuación te platico una lista de las formas en que esto se manifiesta en la vida cotidiana. A medida de que escuches estos indicadores de amargura oculta, ten en cuenta que no es para señalarte con el dedo y hurgar tu sensible corazón. Cuídate de declaraciones derrotistas como «Bravo, otra cosa más que estoy haciendo mal». Una forma más en que me he visto afectado por estas situaciones difíciles por las que he pasado. Un recordatorio más de cuán deficiente soy. Recuerda, este trabajo vale la pena hacerlo. Lo que procuramos es mantenernos saludables, honestos y conscientes de nosotros mismos. Nos estamos asegurando de no multiplicar ni una pizca el daño que nos han hecho. Ahora, consideremos si alguna de estas cosas se está convirtiendo en parte de cómo pensamos o hablamos en este momento. Suposiciones derogatorias, comentarios mordaces e hirientes, un rencor que pesa cada vez más dentro de ti, el deseo de ver sufrir al que te hirió, ansiedad por lo injusto de la felicidad de otras personas, escepticismo para confiar en la mayoría de las personas, cinismo sobre el mundo en general, negatividad encubierta de que tú posees una visión más realista que los demás,
el resentimiento hacia otros a quienes percibes que avanzaron demasiado rápido. Frustraciones con Dios por no distribuir consecuencias suficientemente graves. Una ira efervescente por toda esta injusticia que se vuelve más intensa con el tiempo. Obsesión por lo que sucedió y reproducir los hechos adyacentes una y otra vez. Hacer declaraciones pasivo-agresivas para probar una opinión. Sobrepasar la angustia de otras personas para demostrar que tu dolor es peor. Sentirte justificado debido al mal que te han hecho, en conductas que sabes que no son saludables. Regañar y explotar con otras personas cuyas faltas no justifican ese tipo de reacción. Volverte inexplicablemente retraído en situaciones que solías disfrutar. Distanciarte de personas inocentes por temor a que te hieran nuevamente. Suposiciones irracionales de que te suceda lo peor. Expectativas poco realistas y exigentes. Negarte a decirle a la persona que te hirió lo que te molesta en realidad. Mantener a distancia a la gente que no piensa igual que tú. Rechazar oportunidades para reunirte y tratar las cosas. Negarte a considerar otras perspectivas. Culpar y avergonzar a la otra persona dentro de tu mente una y otra vez. Reclutar en secreto a otros para tu bando con el pretexto de procesar los hechos o desahogarte. Aclaro, en mi corazón no hay el más mínimo deseo de condenarte ni de que te sientas culpable. De ningún modo. Yo misma tengo bastante trabajo para lidiar con mis propias emociones en esta lista. Y no planteo que cada uno de estos elementos sea una prueba absoluta de que la amargura es la fuerza impulsora que está causando esto. No, pero lo que estoy planteando al amparo de estas palabras, sin enfocar en modo alguno la atención en ti, es que solo consideres en qué lugar donde existe algún tipo de pérdida o vacío en tu vida, la amargura podría haberse instalado. Tal vez puedas crear tu propia lista de problemas disfrazados en cuya raíz se encuentra la amargura. No podemos tratar con esto si no lo reconocemos. No obstante, como tú y yo sabemos que lo que hemos negado en el pasado no tiene a bien el ser expuesto repentinamente en el presente, permíteme ayudar a que los dos nos sintamos menos expuestos y hagamos algo muy extraño. Quiero mostrarte un lado diferente de la amargura y aclarar algunos conceptos erróneos en cuanto a ella. A continuación menciono algunas observaciones que he hecho sobre lo que en realidad es la amargura. La amargura no tiene un núcleo de odio, sino un núcleo de dolor. Esto no es una justificación de la amargura, sino más bien una observación que puede ayudarnos a no sentirnos tan a la defensiva. Cuando brotan sentimientos amargos, generalmente estos se encuentran ligados a complejidades profundas de ser herido de maneras profundas, de maneras injustas, maneras que cambiaron tantas cosas en la vida, que es casi inconcebible creer que el perdón sea algo apropiado. Quizás parezca que la única forma de mejorar las cosas amargas es agregar la dulce venganza. Y la única venganza legal a la que la mayoría de nosotros tenemos acceso es el resentimiento. Podemos justificar muy fácil que si no se va a hacer que las personas paguen por lo que han hecho externamente, al menos podemos hacer que paguen albergando nosotros internamente una gran amargura contra ellas. Por lo general, la amargura no se encuentra más profundamente en aquellos cuyos corazones son duros, sino más bien en aquellos con corazones delicados. No es que sean fríos, es que se les ha hecho sentir inseguros. Estas son personas afectuosas que confiaron en alguien o en algunas personas en las que deberían haber podido confiar.
y se les hizo sentir como tontos cuando la confianza que dieron como regalo fue pisoteada y destrozada. Los bordes afilados que quedan de la confianza rota los lacera profundamente, y la resistencia que ahora demuestran hacia otras personas a menudo es puro temor a ser lastimados nuevamente. Si dejan de interesarse por los demás, no necesitarán temer acercarse lo suficiente como para que su confianza sea quebrantada una vez más. La dureza a menudo es precisamente la forma opuesta en la que su corazón fue diseñado para funcionar, pero es la única forma en que saben protegerse. Con frecuencia lo que motiva las proyecciones amargas es la protección. La amargura no es un indicio de potencial limitado en las relaciones. Por lo general, el corazón amargado es el corazón con la mayor capacidad de amar profundamente. Pero cuando amas profundamente, corres un mayor riesgo de ser herido profundamente. Y cuando ese dolor profundo llega, parece enjaular el amor que una vez se manifestaba a sus anchas. El amor enjaulado a menudo emite un grito amargo. Ser amargado no debería equipararse con ser una mala persona. Frecuentemente, es una señal de que una persona con un gran potencial para el bien llenó el vacío de sus pérdidas con sentimientos que son naturales, pero que no son útiles en momentos de aflicción. Con todo eso en mente, tal vez puedas entender mejor por qué unos minutos atrás dije que si la pérdida es la manera en que la amargura llegó, volver a visitar el dolor puede ayudarnos a encontrar nuestra salida. Lo cual me lleva de regreso al funeral de hoy. Me dejó muy sensible, lo suficientemente suave como para reconsiderar algunas cosas, lo suficientemente abierta como para quizás lograr avanzar sin sentir que podría colapsar. La convicción sobre las formas en que mi corazón se ha salido algo fuera de control no me atravesó con fuerza. No tuvo que hacerlo. Yo me abrí al dolor. Dejé que el peso de la pérdida me volviera a visitar. Salí de mi escondite detrás de la injusticia de mi propia situación y sentí que las lágrimas puras de la nueva pérdida regaban mi dureza. Este ablandamiento fue bueno para mí. Los corazones endurecidos tienden a quebrarse. Los corazones suaves no se quiebran tan fácilmente. Cuanto más nos alejamos de la fuente original de nuestra aflicción, más se solidifica nuestra dureza. Las heridas y el dolor no tratados se endurecen como tierra seca, y la única forma de suavizarlo de nuevo es que las lágrimas caigan suaves, puras y fluyan libres una vez más. Hace poco leí un artículo sobre qué hacer si tienes una tierra endurecida difícil de labrar y deseas prepararla para cultivar plantas hermosas. Primero, comienzas con un poco de agua, alrededor de media pulgada. No la inundas. Dejas que el suelo absorba el agua lentamente. Luego, dejas que se asiente durante un par de días para que el agua tenga tiempo de hundirse debajo de la superficie. Después de eso, puedes cavar aproximadamente 8 pulgadas para voltear el suelo debajo, exponiéndolo a la superficie. Luego rocía la tierra volteada con un chorro de agua adecuado para ablandar la superficie antes de rastrillarla y agregarle abono orgánico, material orgánico que una vez estuvo vivo y que ahora está descompuesto. Lo que podría haber sido desperdicio se convierte en fertilizante. No soy especialista en jardinería, pero todo esto parece ser sumamente aplicable a mi deseo de tratar los lugares difíciles de mi corazón. En un sentido espiritual, esto es similar a la forma de convertir la amargura endurecida en tierra fértil. Uno no le quita a golpes la amargura a nadie.
No la señalas con el dedo y la sacas, ni le suplicas, ni la haces salir de nadie. Uno ablanda la dureza, y a medida que el ablandamiento rompe el terreno duro, se le añade perspectiva. La perspectiva es el mejor fertilizante que existe. Lo que hemos padecido no es un desperdicio cuando el padecimiento fertiliza el terreno ablandado de nuestros corazones, aumentando así las posibilidades de que una nueva vida florezca. Un buen agricultor sabe que para terrenos endurecidos esto no es solo un suceso de un día. Con la llegada de cada nueva temporada, se necesita trabajar la dureza del suelo, suavizándola y labrándola nuevamente. Lo mismo se cumple en nuestros corazones. Cuando no reciben atención, nuestros corazones son pisoteados y les caminan por encima constantemente, lo que nos convierte una vez más en lugares potencialmente endurecidos. Por lo tanto, debemos tener eso en mente para hacer que el ablandamiento y la labranza sean una parte regular de nuestra vida. Y cuando Dios permite cosas que nos ablanden y nos labren, debemos recordar que es por nuestro bien, al igual que por el bien de la tierra del agricultor. El agricultor sabe lo que es bueno para el terreno, al igual que Dios sabe lo que es bueno para el corazón humano. Ambos ven ese potencial para una nueva vida, nuevos frutos, así como nuevos y hermosos comienzos. Mientras estaba sentada escuchando el funeral, en un momento tuve que detenerme y dejar que toda esa aflicción se asentara en mí. Lloré, no porque la conociera tan bien, sino porque en los últimos años la conocí muy poco. Yo había permitido que algunas diferencias en la forma en que veíamos la vida me hicieran menos disponible. No solo tracé límites, dejé de intentarlo. Me di por vencida demasiado pronto. Los funerales tienen una manera de recordarnos que no debemos dejar cosas importantes, cosas agradables, sin decir. No digo que de repente nos dediquemos a acechar los funerales de manera inapropiada e intrusa, de ningún modo. No necesitamos entrar por la fuerza al espacio sagrado del dolor ajeno. No obstante, podemos permanecer lo suficientemente abiertos como para ser conscientes del dolor de los demás. No hay que mantener un ataúd en la parte delantera de la iglesia para tener un funeral. Momentos marcados de aflicción suceden a nuestro alrededor todos los días. Considera las muchas ocasiones en que alguien nos comparte algo difícil que está procesando o por lo que está pasando, y no sabemos qué más decir excepto, «Lo siento mucho, oraré por ti». La oración es buena, pero decirlo para llenar un espacio y darle un seguimiento verdadero no es lo mismo. Entonces, tal vez una mejor declaración sería, «Lo que estás pasando es difícil, y mi corazón se aflige contigo. Quizás no conozca tu dolor exacto, pero sé que duele. Entonces, como un acto de compasión, hoy me voy a sentar con tu aflicción muy dentro de mi corazón, y al orar por ti, permitiré que me enseñe algo». Y luego, hago así exactamente. Dejo que el dolor me hable. En parte, la amargura es una aflicción no procesada, por lo que tiene sentido que, al participar en una parte del proceso de aflicción de otra persona, podamos volver a enfocar el procesamiento de nuestras propias pérdidas. En la cultura judía existe un marco para procesar la pérdida de un ser querido. Saber qué hacer con la pérdida es increíblemente útil. Por ende, mientras estudiaba esto y hablaba con una amiga judía, tomé nota de lo que esto me puede enseñar. Uno de los hechos más fascinantes que ella compartió fue que, en el judaísmo antiguo, la gente solía entrar al templo subiendo las escaleras y entrando por el lado derecho. Sin embargo,
Durante todo un año después de perder a un miembro de la familia inmediata, se entraba por el lado izquierdo, justo por donde salía la gente. Esto era una señal para todos de que estabas en una etapa de luto. Lo considero no solo fascinante, sino también increíblemente útil. Entonces el saludo de las personas era reconfortante, amable y expresaba consideración por lo que estabas enfrentando. Aunque nosotros no tenemos este tipo de indicadores definidos para las pérdidas, hay una manera segura de saber que la pérdida es parte de la vida de alguien, solo con que ellos estén respirando. Debemos tratar a todas las personas que vemos como si estuvieran entrando por la puerta izquierda, pues si sus corazones laten, ellas llevan consigo algún tipo de pérdida. Por lo tanto, sé amable. Respeta su pérdida. Al hacerlo, esto nos hará más conscientes y suavizará nuestras propias tendencias a la dureza. No quiere decir que toleremos cosas que no debemos tolerar, ni que permitamos comportamientos abusivos, ni que aprobemos las decisiones caóticas de los demás. Pero, en lugar de marcarlos como personas malas, horribles o tóxicas, tal vez podamos decir: están sufriendo por una pérdida. Quizás ese vacío lo llenaron de crueldad. Dios, ayúdame a no aumentar su dolor ni unirme a su club. Más bien, deja que todo esto me enseñe algo. Otra tradición judía para el duelo que todavía se practica mucho hoy en la actualidad es Shiva. Observas el Shiva para todos tus familiares de primer grado, cónyuges, hijos, padres y hermanos. Durante los 7 días inmediatos posteriores al entierro del difunto, familiares y amigos llegan a la casa de los afligidos y practican el Shiva. Traen comida, consuelo, conversaciones y recuerdos. Shiva proporciona el espacio para que aquellos que están de duelo hablen sobre su dolor, hagan una pausa en las obligaciones normales de la vida y para que sus amigos y familiares les provean y les atiendan. Cuando estás observando el Shiva, mantienes tu sistema de seguridad apagado, de manera que la gente pueda entrar y salir. Y sabes absolutamente que la gente vendrá. Ir a los funerales y observar el Shiva es uno de los 613 mandamientos o buenas obras judías más importantes. Siempre sacas tiempo para hacerlo. Es un acto de compasión en el que no esperas nada a cambio. En otras palabras, siempre se presta atención a la pérdida. Siempre se reconoce la aflicción y nada de eso se hace en solitario. La sanidad se produce al procesar juntos la pérdida. La puerta de entrada es la puerta de salida. Si podemos desatar nuestras emociones mientras vemos una película que nos conmueve y hace fluir nuestras lágrimas por causa de personajes que no conocemos, ¿cuánto más debería ser posible con seres humanos de la vida real que sufren pérdida a nuestro alrededor? Recuerda, ablandar el terreno de tu corazón no siempre tiene que comenzar con una pérdida tan significativa como la muerte de un ser querido. Justo hoy me doy cuenta de que varios de mis amigos están pasando por pérdidas grandes y pequeñas. Independientemente de lo significativo de la pérdida, el dolor que la acompaña es real y vale la pena procesarla, y es capaz de crear un reblandecimiento de los lugares difíciles que existen dentro de mi propio corazón. Ahora déjame hacerte una pregunta que quizás debería haberte hecho al comienzo de este capítulo. Sin embargo, tomar el camino más largo a veces constituye el mejor camino cuando realmente quieres pasar tiempo con las personas que viajan a tu lado. Y, querido escucha, me preocupo intensamente por ti y por todo lo que te ha dolido. Decido dejar que mis palabras observen el Shiva contigo hoy mientras procesamos todo esto juntos. Entonces,
Aquí va mi última pregunta de procesamiento para este capítulo. ¿Qué es la amargura? ¿Un sentimiento? ¿Un corazón duro, cual un terreno duro? ¿Evidencia de una aflicción no procesada? ¿Declaraciones que hago y que hacen daño porque yo he sido dañada? ¿Una actitud que se manifiesta de la manera menos deseable? Quizás la amargura es una combinación de todo eso y más. En el próximo capítulo hablaremos más sobre qué hacer con nuestra amargura. Pero hoy quiero darte una posibilidad más de lo que es la amargura. ¿Qué tal si la amargura es en realidad una semilla de potencial hermoso que aún no se ha plantado en el rico terreno del perdón? ¿Y si...? Y así, decido sentarme con todo esto. El dolor de la pérdida. El encanto de la posibilidad. La culpa de cómo he transformado mi dolor en un arma para herir a otros. El perdón de un Salvador compasivo. El reconocimiento absoluto de la injusticia del daño que me hicieron. El reconocer honestamente que el resentimiento no ha mejorado nada de la situación ni ha traído paz. La idea de cómo dejar que la ternura entre nuevamente en mí. La invitación a observar el Shiva. El escepticismo que siempre parece suplicarme que no lo intente. La emoción de una sanidad más asequible. El saber de manera más profunda que en este mundo hay más belleza por ver, incluso en medio de los funerales. O, mejor aún, tal vez, especialmente porque hay funerales.